Hola amigos de GFACT, estoy encantado de estar acá, soy Jacobo Álvarez y voy a contarles cómo en Cali, Colombia, estamos usando la cultura y la creatividad para crear un nuevo relato de ciudad. En psicología está ampliamente estudiado cómo el lenguaje nos ayuda a moldear y a crear realidades. Si uno le repite a un niño permanentemente que es malo y que es tonto, este niño crecerá pensando que es malo y es tonto y probablemente hasta terminará haciéndolo. ¿Qué pasa cuando somos los adultos los que nos repetimos cosas permanentemente? La mayoría de las metodologías de superación personal, de crecimiento espiritual, están basadas en el uso del lenguaje, en el relato, en cómo nos definimos a nosotros mismos y qué tipo de cosas nos repetimos todos los días. ¿Nos repetimos que somos impacientes? ¿O qué tipo de información nos repetimos a nosotros mismos los adultos? ¿Sí? El relato y el lenguaje en estas metodologías de crecimiento espiritual son uno de los pilares de esa transformación deseada. Ahora, ¿qué pasa cuando son los colectivos, las sociedades, los que se repiten cosas a sí mismos? ¿Sí? Cuando hablamos de nuestras ciudades, cuando hablamos de nuestro país, ¿qué pasa si, por ejemplo, en una ciudad repetimos a diario, en esta ciudad no pasa nada, o esta ciudad es un platanal? ¿Sí? Esas cosas que solemos decir muchos colombianos y muchos caleños en nuestra ciudad acerca de lo que nuestra ciudad es. Cuando pensamos en lo que se conoce como los países de primer mundo, desde Colombia, por ejemplo, solemos decir, Europa es bacanísimo, Estados Unidos está muy bien, son muy organizados, en cambio en Colombia no pasa nada, Colombia es esto, lo otro, ¿sí? Hasta país de mierda, se oye regularmente en las redes sociales cuando suceden estas noticias desafortunadas que suceden en nuestro país. Entonces, cuando comparamos, digamos, Cali con Miami, ¿sí? O Cali con otras ciudades, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Cali? ¿Es positivo o negativo? ¿Sí? Lo que repetimos acerca de Cali es positivo o negativo. Y lo que repetimos acerca de París es positivo o negativo. O de Miami es positivo o negativo. Esos elementos que hacen parte del universo de conversaciones de una ciudad es algo que nos llama mucho la atención. Por ejemplo, hablando de Colombia, si le preguntamos a un bogotano sobre Cali, probablemente lo primero que va a decir es, uy, maravilloso, Cali, qué delicia, la salsa, el calorcito, etc. Y cuando le preguntamos a un caleño sobre Cali, pues no necesariamente van a ser esas las primeras asociaciones. Claro que va a hablar probablemente algo sobre salsa o sobre el clima, pero también va a hablar sobre lo que no le gusta de su ciudad. Entonces, nosotros para salir de la duda corrimos un estudio en 2016, un estudio de una escucha social, de redes sociales, y le preguntamos a Google, a Twitter, a Facebook, cuando los caleños hablan sobre Cali, ¿de qué hablan? Y los temas que encontramos en ese 2016, durante un año de escucha social, pues eran temas que se podrían hablar en cualquier ciudad, eran temas alrededor de fútbol, de programación de cine, de centros comerciales y de pico y placa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No encontramos una conversación relevante en el año que tuviera que ver con la Feria de Cali, que es el evento más importante de esta ciudad que se conoce como la capital mundial de la salsa. O tampoco había conversaciones relevantes sobre el Petronio Álvarez, que es el festival de cultura afro más importante de Latinoamérica. ¿Por qué es importante que los caleños hablemos permanentemente también sobre salsa y de cultura pacífica? O sea, hablar de fútbol, centros comerciales, todo eso está muy bien, pero ¿por qué es importante que además de esas conversaciones hablemos sobre cultura y creatividad? Pues básicamente porque son las conversaciones que nos definen a nosotros mismos, son las conversaciones sobre nuestra propia identidad, qué es lo que nos queremos repetir permanentemente que somos. Son en últimas conversaciones más amplias que podemos tener sobre eso, sobre nuestra identidad y sobre nuestra propia cultura. Cali es una ciudad de inmigrantes, es una ciudad muy joven. En el siglo XX, en solo 23 años, Cali pasó de tener 30.000 habitantes a 122.000 en solo 23 años. ¿Sí? De hecho, el 31% de los habitantes actuales de Cali no nació en Cali ni en el Valle del Cauca, sino que vienen de otros departamentos como Cauca, Nariño, Caldas, ¿sí? En la mayoría de charlas que he hecho en Cali, siempre les pregunto a la audiencia, ¿cuántos de los que están ahí, sus dos padres son nacidos en Cali? Y si contestan 2 de cada 10 es mucho. Es decir que realmente somos una ciudad muy joven y somos una ciudad de unas grandes oleadas de inmigración el siglo pasado, y eso ha hecho que nuestra identidad todavía no esté terminada de moldear, a pesar de que tenemos una rica vida cultural. La pregunta es, teniendo una ciudad con tanta historia,
alrededor de la cultura y de la creatividad, nos empezamos a preguntar si estaría bueno que empezáramos a hablar más sobre esto. Y es que esta cultura caleña no se queda en salsa o en cultura del Pacífico. Cuando seguimos indagando, encontramos que Cali lleva 100 años siendo un pionero, un referente cultural y creativo de Colombia. En Cali se hicieron las primeras películas, la primera película color y la primera película con sonido del país. Se fundó el primer Museo de Arte Moderno de Colombia, el primer ballet profesional. El nuevo teatro colombiano nació aquí conjuntamente con Bogotá. El segundo Conservatorio de Bellas Artes. Se hace software desde 1983. Es decir, hay realmente unas credenciales como ciudad pues absolutamente indiscutibles en cuanto a este referente cultural y creativo. Pero no solamente es el pasado, sino también el presente. Los últimos estudios nos hablan de una ciudad que tiene más de 3.000 empresas directamente involucradas en economía naranja y 25.000 empresas relacionadas de alguna manera con esta economía creativa también. Tenemos una temporada de 40 festivales culturales al año, ¿sí? En donde se destacan de nuevo la Feria de Cali, que es pues el evento, digamos, mayor con el Festival Mundial de Salsa, que ocurre en esta ciudad que adoptó la salsa también como uno de sus ritmos y géneros preferidos, como el Festival Petronio Álvarez, que es de nuevo el festival de cultura afro más importante de Latinoamérica. Entonces, volviendo a las conversaciones y volviendo al tema del lenguaje y a cómo nos definimos nosotros mismos, ¿por qué en las conversaciones de Cali, en este 2016, no se hablaba de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra creatividad? También son de Cali múltiples directores y productores, guionistas en series en Netflix, en HBO y películas que han sido premiadas en muchos sitios del planeta, incluyendo festivales como Sundance, Cannes, en fin, muchos festivales del mundo también. En teatro la dramaturgia caleña es reconocida internacionalmente. Las diseñadoras de moda caleñas visten estrellas como Beyoncé y muchas más de este universo pues, digamos, musical y de cine de Estados Unidos. Y tenemos muchos artistas, tanto diseñadores como músicos que han tenido nominaciones y premios al Latin Grammy, a los Grammys, en fin, este pasado y presente cultural y creativo realmente pues es indiscutible. Y bueno, con todo este contexto, en 2016 fue cuando la Alcaldía de Cali y la Cámara de Comercio de Cali nos plantearon un reto, que era hacer una estrategia de marca de ciudad. Entonces, ¿cómo podemos propiciar? Una estrategia de marca es una estrategia de un imaginario. ¿Cómo podemos nosotros potenciar las conversaciones positivas alrededor de la ciudad? ¿Cómo hacemos para que se siga hablando de cine, de fútbol, de pico y placa, pero que también se hable de cultura y de creatividad? ¿Cómo generamos contenido y valor agregado a las audiencias para que se puedan meter en estas conversaciones que podrían interesarle eventualmente, pero que aún no conocen, ¿sí? Muchas de las cosas que hemos encontrado también en estos 4 años de trabajo, cuando les contamos a los caleños sobre todo esto del primer Museo de Arte Moderno y de la rica historia cultural y creativa, lo primero que nos dicen es, uy, yo no sabía que eso pasaba acá. ¿Sí? Hay mucha gente que se enteró del Petronio Álvarez, sí, muchos bogotanos que se enteraron antes del Petronio Álvarez que muchos caleños. En fin, digamos que es algo que no hacía parte de estas conversaciones de ciudad. Entonces, cuando la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Cali nos encargan este reto, bueno, ya teníamos el reto identificado y sabíamos que queríamos hablar de este pasado, presente y probablemente futuro creativo y cultural. Ahora, ¿cómo contamos todo esto? Y nosotros no quisimos que esta estrategia de marca fuera una estrategia de slogans, no quisimos que fuera una estrategia de crear artilugios publicitarios para hacerle creer a la gente X o Y cosa. No, preferimos partir de la evidencia, preferimos partir de las demostraciones, ¿sí? Quisimos no contar que Cali es una ciudad creativa, sino demostrar que Cali es una ciudad creativa. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? La hipótesis giraba alrededor de, ¿será que Cali tiene suficientes noticias y acontecimientos alrededor de la cultura y la creatividad que podrían llegar a ser protagonistas de estas conversaciones, por ejemplo, en las redes sociales? Por eso decidimos crear una agencia de noticias y relaciones públicas para la cultura y la creatividad que se llama Cali Creativa. ¿Qué hacemos en Cali Creativa? En Cali Creativa, en esta agencia de noticias, ¿sí? En donde buscamos permanentemente dónde están estos proyectos, dónde están esos empresarios, dónde están toda esa gran cantidad de buenas noticias que Cali tiene para contar en cultura y creatividad. Bueno, pues en estos 4 años hemos logrado encontrar más de 1000 noticias alrededor de la cultura y la creatividad que suceden en Cali.
en donde hemos tenido más de 500 contenidos editoriales, videos y también gráficas que nos dan cuenta de esta rica vida cultural y creativa que tenemos en nuestra ciudad. De la misma manera hemos logrado visibilizar más de 1.500 empresarios culturales y creativos, artistas también, de todo el territorio urbano y rural, en donde tenemos desde los sectores un poco más empresariales como moda o medios digitales o audiovisuales, hasta los que tienen este carácter marcadamente más cultural alrededor de la música y el teatro, el arte también. Tenemos también la agenda cultural de Cali, que se llama En Cali sí pasan cosas, en donde solo el año pasado, en 8 meses, entre abril y diciembre del año pasado, logramos referenciar más de 1.000 eventos culturales sucediendo en la ciudad. 1.000 eventos culturales en 8 meses son entre 30 y 40 eventos a la semana que estaban sucediendo en la ciudad y que no estaban consolidados en una sola canal de información, digamos. De igual manera, estamos trabajando, bueno, esto es todo lo que tiene que ver con agenda cultural, y aparte estamos trabajando también con los empresarios creativos de estos sectores también de diseño, de moda, de decoración, de servicios, de hogar, en este directorio que se llama Compracaleño. Y en Compracaleño tenemos más de 450 emprendimientos que que están en un website también, en donde la gente puede acceder y puede encontrar toda esta información y puede obviamente acceder a estos productos y servicios. Y también, como no es solamente una agencia de noticias, sino también una agencia que maneja relaciones públicas para la cultura y la creatividad de Cali, pues hemos hecho alianzas con medios de comunicación como Arcadia, como El País. En Cali también hemos también, digamos, generado un universo de aliados alrededor de la cultura y la creatividad para que sean cada vez más los medios de comunicación que hablan positivamente de la ciudad. De igual manera hemos hecho alianzas y hemos hecho activaciones digitales para estos 2 eventos de los que les hablaba al principio de la charla. Les hablaba del Petronio, en el Petronio tuvimos toda esta activación digital donde repartimos unas camisetas con unas frases del Petronio, ¿sí? Buscando sobre todo que estos públicos que aún no están familiarizados con este festival, que es el Festival de Cultura Afro más importante de Latinoamérica, pues lo tuvieran dentro de su radar y asistieran y, digamos, generar un tema de conversación alrededor del Petronio también. Hicimos lo mismo el año pasado con la Feria de Cali. Entonces, pues, eso es un poco lo que hacemos, es entre generar noticias, hacer alianzas con medios de comunicación y generar también esos espacios para que se hable en los medios cada vez más de Cali y de su cultura y de su creatividad. Y también cómo hacemos activaciones que tengan esta interacción entre lo digital y lo presencial. Eso es lo que tiene que ver con Cali Creativa. Y como segunda instancia, creamos también el MEC. El MEC es el Movimiento de Empresas Creativas, porque no solamente se trata de cómo contamos estas noticias y de cómo estamos armando estos relatos positivos y repitiendo estas buenas noticias alrededor de la cultura y la creatividad en Cali, sino también de cómo ayudamos al desarrollo de estos sectores. Y es ahí donde nace el MEC. El MEC nace con esta necesidad de la economía naranja en Cali, para poder también encontrar un espacio donde pudiera dialogar, donde pudiera entenderse entre sectores, ¿sí? Cómo la música puede entenderse y trabajar cada vez más de la mano con los sectores audiovisuales, cómo el teatro puede también trabajar con el arte, cómo la moda puede empezar a ser parte también de estos ecosistemas que muchas veces no se hablan, ¿sí? Y entonces ahí fue donde encontramos 2 grandes oportunidades para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con sofisticación. Sofisticación quiere decir cómo estos productos y proyectos pueden ser la mejor versión de sí mismos, ¿sí? Cómo pueden ser realmente únicos, cómo pueden explotar o aprovechar todas esas características que hacen parte de ellos y los pueden llevar a otros mercados también y a otras instancias, cómo pueden ser la mejor versión de sus propios proyectos. Eso es todo lo que tiene que ver con sofisticación y con desarrollo empresarial. Y por otro lado, la otra gran necesidad que encontramos también es la de conexión, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que estos proyectos que tienen una gran calidad, que llevan muchos años de trabajo, cada vez se puedan conectar más con diferentes públicos, tanto un público de compradores, de nicho, de programadores, de exhibidores, de todos los tomadores de decisión, ¿sí? De los mercados y de los espacios de
de exhibición locales y nacionales, pero también con el público local caleño, porque en muchas de estas ocasiones también no necesariamente el público caleño conoce de todas estas propuestas culturales y artísticas. Entonces, alrededor de la sofisticación y de la conexión es de donde parte el MEC, y eso es lo que pretende ser este festival mercado de industrias culturales y creativas en Cali. En el MEC, por un lado, asesoramos empresas y proyectos en modelos de negocio, narrativa y marketing. Creamos espacios de exhibición para los artistas de la región, showcases de música, showcases de teatro, fashion films y exposiciones de arte. También generamos dinámicas de conexión uno a uno con compradores nacionales, internacionales, con compradores y programadores nacionales e internacionales. Diseñamos espacios de formación, también una agenda académica muy nutrida para que estos empresarios culturales y creativos tengan acceso a cada vez más información, y detonamos conversaciones alrededor de la cultura y la creatividad, porque por supuesto esto hace parte intrínseca de todo lo que hacemos, que es lo que les contaba al principio también de con qué lenguaje y con qué relato nos estamos refiriendo a nosotros mismos permanentemente. Entonces el MEC se convierte en esta gran oportunidad anual para hablar de la cultura y la creatividad de Cali también. Y bueno, se viene ahorita precisamente en 8 días después del GFACT viene el MEC 2020. En el MEC 2020 tendremos espacios de agenda académica, de adecuación para la internacionalización, que es todo lo que tiene que ver con la puesta a punto de estas empresas para cuando se encuentran con los exhibidores, con los programadores, con los compradores, para que estén en la mejor versión de sí mismos, de ellos mismos. Los espacios de conexión también alrededor de los compradores y programadores nacionales e internacionales, también de espacios de exhibición. Tendremos una exhibición de arte que ya llevamos 4 años haciéndola también, y espacios de creación. Y bueno, todo esto que les he contado acerca de Cali Creativa y MEC, por supuesto que tiene unos resultados que les quisiera compartir. Y básicamente en estos resultados, arrancando por el MEC, que eso es lo último que les estaba contando, pues en el MEC hemos tenido más de 160 espacios de formación y conexión entre conferencias, talleres, charlas, paneles, mentorías y conversatorios, más de 100 artistas visuales de Cali, Valle del Cauca, Cauca y Nariño que han expuesto sus obras en el Salón Pacífico de Artes Visuales, más de 60 grupos de Cali y la región Pacífico que han pasado por su tarima, más de 8.000 asistentes han participado en las actividades, más de 70 invitados nacionales e internacionales, más de 2.000 millones de pesos gestionados en recursos, más de 50 entidades que han hecho alianza también para ser parte del MEC en estos 4 años, más de 10 grupos musicales han conseguido ventas también en los últimos años y presentaciones en otras ciudades del país y de otros países también. Más de 20 artistas visuales han cerrado ventas también con compradores y coleccionistas de arte, y hemos tenido 16 artistas visuales invitados a exposiciones de arte nacionales e internacionales en ciudades como Bogotá, Toluca, Budapest y Berlín. Como les contaba, hemos tenido la fortuna de contar con este gran conjunto de aliados durante estos 4 años, entre los cuales se encuentran, por supuesto, entidades públicas, entidades privadas, el liderazgo de la Alcaldía de Cali, el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cali, el acompañamiento también de la Gobernación del Valle, del Ministerio de Cultura, de medios de comunicación nacionales y locales, de entidades también, cajas de compensación, en fin, sí, esto ha sido también un trabajo de cómo podemos consolidar un ecosistema que trabaje para esta cultura y esta creatividad desde lo público y desde lo privado. En el MEC hemos tenido también la afortunada presencia de más de 400 líderes creativos que han pasado por nuestros espacios, tanto de formación como de conexión, como de exhibición. ¿Sí? Entre estas principales personalidades que nos han visitado, pues se encuentran personas como Eduardo Cabra, como Scott Cohen, como Dago García, como Ricardo Leiva, ¿sí? Toy Selecta, que han venido a compartirnos sus experiencias y han venido también a integrarse en este ecosistema creativo y cultural de Cali. Hay un dato que nos gusta mucho, esto era todo lo que les contaba del MEC, pero volviendo a Cali Creativa, hay un dato también que nos gusta mucho, y es que no solamente estamos hablando de cómo generamos noticias y cómo generamos conversaciones, también estamos generando cambios de comportamiento, y esto
lo podemos demostrar también con los datos del público asistente a la temporada de festivales en los últimos años, ¿no? En donde, si nos fijamos en los datos, pasamos de tener 47.000 asistentes en 2017 al Festival Mundial de Salsa, ¿sí? 47.000 asistentes en 2018 al Festival Mundial de Salsa, pasamos a 85.000 asistentes en 2019 en el mismo festival. Algo similar pasó con el Festival Internacional de Cine, que en el 2018 tuvo casi 12.000 asistentes y en 2019 tuvo 19.500 asistentes. Eso es casi un 80% más de asistentes de un año a otro, también pues a punta de poderle contar a la ciudad en qué está el Mundial de Salsa, en qué está el Festival Internacional de Cine y cómo hacemos para que la gente vaya cada vez más. Y que nos produjo una gran alegría el año pasado es que por primera vez en la historia del Festival Internacional de Teatro logramos hacer boletería agotada, ¿sí? Para un total de 28.000 asistentes que fueron a ver estas obras el año pasado. Hemos logrado también en esos 4 años más de 1.300.000 personas que han interactuado 2.1 millones de veces con nuestras publicaciones en Cali Creativa, más de 82.000 seguidores en redes sociales, 55 millones de impresiones para 32 millones de personas alcanzadas en redes sociales. Y en esta gestión que hacemos con medios de comunicación hemos logrado que más de 50 medios nacionales y más de 10 medios internacionales hayan publicado más de 300 notas alrededor de la cultura y la creatividad de Cali, ¿sí? Generando más de 5.000 millones de pesos en publicity. Hemos logrado que se hable de la cultura y la creatividad de Cali en medios pues locales y nacionales, pero también medios en China, en París, en Estados Unidos, en Perú, en Chile, que cuando han hablado de Cali en esos últimos años han hablado sobre la cultura y la creatividad de Cali. Siguen repitiendo esto que pues queremos que se genere de asociaciones positivas alrededor de nuestra ciudad. Al principio de la charla les estaba contando cómo en 2016 corrimos este estudio de escucha social, en donde nos decían que los caleños cuando conversaban de Cali hablaban sobre fútbol, pico y placa, centros comerciales, etc. En 2019 volvimos a correr el mismo estudio, ¿sí? Para entender si en estos 3 años había habido un cambio de estas conversaciones. Y nos encontramos con esta cifra pues que obviamente nos generó también gran alegría, y es que un 13% de las conversaciones digitales el año pasado en Cali fueron sobre el orgullo de la ciudad, y el orgullo de la ciudad alrededor de la identidad y de la cultura, ¿no? Entonces ya empezó a marcar esta conversación en un 13% en todo el universo de conversaciones digitales. Ya otro dato también chévere es que en 2016 el Petronio Álvarez no reunía el volumen de conversaciones suficiente para poder ser ni siquiera detectado por la herramienta. En 2019, 3 años después, logramos que el Petronio fuera el 1.2% del total de universo de conversaciones digitales en Cali. Entonces, sí se puede mover la aguja tanto de conversaciones, en este 13% de conversaciones de orgullo caleño, 1.2% de conversaciones sobre el Petronio, y también se puede, por supuesto, generar cambios de comportamiento, ¿sí? Que beneficien a la cultura y la creatividad, como lo que les contaba del público asistente a la temporada de festivales. Y bueno, en esta conversación en donde logramos que se involucraran los caleños, que se involucraran los medios de comunicación, que se involucraran las instituciones públicas y privadas en estos 4 años de proceso que esperamos que duren mucho más, pues afortunadamente el año pasado también terminó involucrándose en esta conversación la UNESCO. La UNESCO, gracias a un trabajo que se hizo desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali, en parte también apoyado por la narrativa y por el relato que construimos desde Cali Creativa, declaró a Cali como ciudad creativa en Media Arts. Entonces, pues esto también da cuenta de que realmente sí tenemos esta realidad que necesitamos seguir construyendo, que muchas veces no nos damos cuenta de todas las maravillas que tenemos enfrente y que hace falta también poder integrar toda esta información alrededor de un solo canal y de un solo relato que nos repita permanentemente que somos chéveres y que nuestra ciudad es chévere y que en nuestra ciudad pasan muchas cosas y que nuestra cultura y nuestra creatividad es un motivo de orgullo para nuestra propia identidad. El filósofo israelí Noah Harari nos explica cómo las palabras no solo le han servido a la especie humana como mecanismo para avisarle al vecino que ahí viene un león, sino también como fuente de chismorreo, es decir, de construcción de confianza y tejido social. De igual manera, el primero de los acuerdos toltecas nos invita a cuidar de nuestras palabras, pues aquello que nombramos termina convirtiéndose en realidad.
Las palabras crean las narrativas que ayudan a construir realidades. Y esas narrativas con las que nos describimos a nosotros mismos determinarán el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Qué queremos repetir de nosotros mismos? ¿Sí? ¿Qué tipo de ciudad queremos ser? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? A esto es lo que nos dedicamos en Cali Creativa MEC. Y bueno, por esos últimos 4 años y esperamos poderlo seguir haciendo por muchos años más. Muchas gracias.